Me permito presentar a un colega, periodista, investigador, una persona muy respetada en Colombia, Víctor de Currea Lugo, bienvenido. Muchas gracias, Antonio. Lamento vernos en esta situación. Pero no es tampoco tan pesimista, ¿no? Yo sí soy muy pesimista porque creo que no aprendimos de 20 años de Uribe, no aprendimos de 4 años de Duque, no aprendimos del paro nacional, no aprendimos de los falsos positivos, no aprendimos de unos discursos populistas en la región que recuerdan el gobierno de Duterte en Filipinas, de Donald Trump, de Bolsonaro, de Fujimori en el Perú, de esos disque outsiders. Y tampoco aprendimos que el miedo al castrochavismo no es más que un humo, un engaño. Y en esa situación llegamos hoy a que el segundo candidato más votado en Colombia es un señor que no tiene proyecto político, que no sabe, que no conoce el país, que no conoce el mundo en que se mueve Colombia, y que además de eso es incapaz de asistir a los debates políticos para dar la cara. Y eso refleja una cosa profundamente dolorosa, y es que el deseo de cambio no se apoya, no se acompaña de una conciencia política que vaya creciendo, sino que el colombiano promedio sigue votando con el hígado, con la rabia, con el chascarrillo, con el chiste, y de alguna manera Rodolfo Hernández representa esa mediocridad nacional social llevada a la mediocridad política, y por eso se sienten identificados como el americano profundo se siente identificado con Donald Trump. Pero usted de alguna manera está, lo digo con todo cariño, con la amistad que tenemos, usted está desconociendo que la izquierda sacó el 40%, que el señor Federico Gutiérrez desaparece del mapa como la ficha fundamental del uribismo. ¿Eso no le parece que es otra moneda de la situación? Claro, pero el problema es como cuando uno juega en ajedrez, Antonio. Sí. Quedar de segundo no es ganar. No puede un campeonato de ajedrez quede de segundo. Pero Rodolfo quedó de segundo. No, sí, pero el problema es que si tú sumas los votos de Rodolfo y los votos de Federico, arrasas. Ahora, alguien me diría, eso no es matemático. Sí es matemático, hombre. No es un debate de ideologías ni de proyectos. ¿Quién es el jefe de Fico y quién es el jefe de Rodolfo Hernández? ¿O a quién representa? ¿Al empresario neoliberal, al terrateniente feudal y a las maquinarias políticas clientelares y mafiosas? Los dos. Rodolfo no tiene maquinarias. Sí es un empresario. Pero él genera o él representa. Tan así que buena parte de María Fernanda Cabal, de Paloma Valencia, de ese sector retardatario y de derecha colombiano, no dudaron 2 minutos en sumarse a Rodolfo, y Fico se sumará a Rodolfo. Es decir, ahí no hay un problema ideológico, y quiero llamar la atención sobre 2 cosas de la izquierda. Uno, que si tú miras el resultado electoral de la segunda vuelta, ya sé que no es comparable, pero sí, de la segunda vuelta hace 4 años, y el resultado electoral de esta primera vuelta, subimos como 20.000 votos. Y eso es una cosa triste. Y la segunda cosa es que nos quedamos engarzados en el problema del programa y de la discusión ideológica del istmo, ¿sí? de la discusión de la semántica, sí. Y nos pasa por el lado la realidad que no la vemos. Eso es cierto, pero bueno, las diferencias fueron mayores, ¿no? No, digo... Petro tiene 8.500.000, es decir, en primera vuelta 500.000 más votos más que los que tuvo en segunda vuelta, pero evidentemente eso no quiere decir que hay un problema latente para el pacto histórico con Rodolfo Hernández con 6 millones de votos, ¿no es cierto? Hay una cosa que me interesaría que tocáramos como tema. Los factores de poder en Colombia, económicos, políticos y sociales, la burguesía tradicional, del agro, neofeudal, especulativa, financiera, usurera, a veces extorsionista. Allí adentro hay sectores que deben tener la suficiente inteligencia y claridad como para entender, pienso yo, simplemente pongo esa tesis para que tú la debatas, para entender que resulta más peligroso para sus propios intereses económicos de crecimiento del país, y etcétera, etcétera, y todo el humo que ellos venden de empleo y etcétera. Resulta mucho más peligroso un gobierno de un incapaz e inepto, peor que Duque, como podría ser Rodolfo Hernández, que las reformas de carácter social que tendrían un costo menos elevado para ellos que las de Petro. ¿Será que ese sector de la burguesía colombiana entiende que le resulta más peligroso Rodolfo Hernández? Varias cosas. Lo primero, retomando una de tus frases, ¿no?
¿Podría alguien haber en este país peor que Duque? Sí, siempre puede ser peor. Es decir, el señor Rodolfo Hernández le gana a Duque en incapacidad. En mediocridad. Y eso empezando, o sea, imagínense acabando, o sea, es realmente peligroso. Lo segundo, el problema grave es de dónde rascamos los casi 2 millones de votos que habría que conseguir para que Petro... Vamos a escuchar. Aisladas. Así Federico Gutiérrez diga que no va a ser parte del gobierno si es que Rodolfo Hernández es presidente, perdón, y que se extrae pues y se pone en una especie de veeduría. No la veo tan clara, ¿no es cierto? No creo que un grupo clientelista y tradicional de la política colombiana se vaya a negar, si fuera Rodolfo Hernández presidente, a tener sus puesticos ahí. A eso es lo que apuntan, la codicia de siempre. ¿Cómo la ve usted? Pues muy fácil. El señor Rodolfo Hernández, que ya había manifestado públicamente meses antes su simpatía con Uribe. Por Hitler. Ah, sí. No, perdón. Por Hitler también y por Uribe. Este señor ahora se junta con Fico y el uribismo nos promete que nos va a defender de 20 años de uribismo. Es decir, que toda la crisis que tenemos en el país... culpa del uribismo nos las va a salvar alguien del uribismo que rescata el fico uribismo para vendernos un Rodolfo uribismo. Es realmente una vergüenza. ¿Qué es lo curioso de eso? Lo curioso es que uno supone que las elecciones, aquella idea rusoniana de un contrato social, de una voz, un voto, de un ciudadano, un voto, implica dar por sentado que hay un individuo maduro, una persona madura, racional, que sobre la base de un proyecto toma unas decisiones. Pero la política nuestra sigue siendo una política bananera de impulsos. Y entonces cuando y en eso también tenemos que mirar hasta qué punto hemos votado la razón, la ciencia, la argumentación a la basura y después nos quejamos porque nos ganan en el terreno los impulsos. Sí. De los impulsos uno entendería que una cosa en esas cosas primarias es la intuición, ¿no es cierto? Que es una virtud gigantesca de los individuos y de los pueblos. Y otra es muchísimo más primaria y mucho más bestial, que es el instinto. Es decir, un instinto básicamente como seguir un aullido, porque el aullido tiene un encanto. Estábamos hablando antes de que Tatiana nos enviara a ver a Federico Gutiérrez, que es importantísimo oírlo. Estamos hablando que si algunos sectores de la burguesía colombiana entenderían que les resulta más barato desde el punto de vista político y económico un gobierno de Petro reformista que una debacle con la de Rodolfo Hernández. El problema es, uno, la burguesía colombiana o los ricos en Colombia. Aquí no es que tengamos una burguesía como la burguesía sueca, holandesa, que unos terratenientes, y unos banqueros, y unos banqueros. Como el siglo XVI, sí, más o menos, exactamente. Feudales, postfeudales y unos banqueros venecianos que tienen plata. Exacto. Esos señores, imagínense que les hicieron una propuesta en el proceso de paz. En el primer acuerdo de paz, que es modernicen el agro y pueden hacer plata, hagan carreteras y pueden hacer plata, desarrollo, y no entendieron. O sea, la burguesía y el país está desabastecido, ¿no? Las élites colombianas son tan brutos que prefieren, en vez de producir, importar. Por ejemplo, importamos maíz, pero además las élites colombianas le tienen miedo al capitalismo, le tienen miedo al desarrollo moderno, o sea, a eso, le tienen miedo a una carretera, dicen que una carretera es castrochavista. Les gusta tener vacas. Sí, ellos creen que dan prestigio y poder y paramilitarismo. Entonces es la lógica de la tierra, no de la lógica de la industria. Yo creo que el sector santista, por ponerle algún nombre, de industriales y de personas pensantes de esa burguesía que tú citas, ya está con Petro. Ya hoy de alguna manera, que es su jefe de debates. Que de alguna manera ya se manifestó en las elecciones de hoy. Ahora, ¿cuál es el reto? El reto es cómo logramos que esos 400, 500 mil jóvenes que hoy no habían reclamado la cédula, la recojan la semana entrante y se comprometan a votar en una segunda vuelta. Dos, de cómo eso que no existe, es una cosa nebulosa llamada centro, pues ahí hay gente decente, aunque algunos no lo creen, que puede replantearse y venir efectivamente a votar o a sumarse a las toldas de Petro, no de manera oportunista como hicieron algunos a última hora, sino de conciencia. Y la tercera cosa es lograr tocar ese núcleo importante de colombianos que son resistentes a participar en elecciones. ¿Cómo hacer eso en 4 semanas? No lo sé, si no lo estaríamos... Sobre todo cuando no se pueden inscribir los números de cédulas necesarias para tener una mayor votación, porque
no sé, ¿van a abrir ahorita nuevamente la inscripción? No me haga preguntas difíciles en público que me hace quedar Bueno, mal. la registraduría puede decir una cosa y al día siguiente otra, ¿no? Sí, eso es cierto. Pero lo importante es cómo logramos conseguir esa cantidad de esa venta en 4 semanas. 3. Bueno, o nos aguantamos 4 años más de ignominia. O sea, es que es realmente terrible. Ahora, la pregunta es, ¿qué tanto habrá de corrupción? No lo sé. ¿Qué tanto habrá de maquinarias políticas ahí? Pues muchas. El problema es que esas maquinarias ahora no es solo la sumatoria de 2 maquinarias, es que se potencian. En este caso, entonces, 1 más 1 es 3. Y eso implica un reto mayor para el petrismo poder remontar el reto en el que se encuentra actualmente. Yo que soy ingenuo, estaba hablando hace un rato aquí en Telesur de César Gaviria, Dilian Francisca Toro, es decir, el Partido Liberal, el Partido de la U. No hablemos de los conservadores que hacen parte de la extrema derecha pura y dura y están con Federico Gutiérrez y con Uribe. Habría un replanteamiento frente exactamente a lo mismo, frente a la problemática que para ellos significa un gobierno mediocre, insulso y inepto como el que sería el de Rodolfo Hernández, peor que Duque, como usted lo dice. ¿Se replantearían esa alianza que tuvieron con Federico Gutiérrez y con el uribismo o esa plática se perdió? Yo lo que siento es que si César Gaviria decide sumarse, es más lo que quita que lo que pone, primero. Hoy por hoy es más lo que... Y lo segundo, pues, él llega con el voto de él y 2 amigos más. ¿Por qué? Porque las bases del Partido Liberal ya se sumaron y hoy votaron por Petro. No quiere decir que no se pueda ampliar. El problema es cuál sería el mecanismo, que es el mecanismo publicitario, el mecanismo de tocar el corazón, los sentimientos de la gente para que entiendan que lo que está en juego no es solamente si el señor Rodolfo es o no presidente, lo que está en juego es el modelo de país, lo que está en juego es la viabilidad o no de la democracia, lo que está en juego es la implementación de la paz, lo que hay es la posibilidad de desarrollar una política que lleve a la industrialización, lo que está en juego es el abandono de las regiones como lo que representa las regiones que se ven identificadas con Francia. Sí. Es decir, lo que está en juego no es un problema... como cuando uno discute en Suecia entre la derecha sueca y la izquierda sueca, el margen es así de pequeñito. En Colombia es una cosa así de brutal. Son 200 años. Entonces, yo creo que... Si se midieran tiempo serían 200 años de distancia. Exactamente. Entonces, yo sí creo que el problema central al que nos hallamos es cómo confeccionamos una política y una alianza política. Y yo creo que va a tocar salir de esa, hacer el puerta a puerta, el casa a casa, el salir a hablar con la gente. Pero esperar que un cacique político nos vaya a resolver como Gaviria o como algunos otros que están ahí rodeando, que no van a llegar gratis tampoco. Que además están observando para dónde van las aguas, es decir, que siempre se ponen al lado de que va adelante, ¿no es cierto? Y que si se suban a Petro se van a sumar con una serie de vericuetos que va a salir de pronto más caro el caldo que los huevos. Sí. Víctor, hace rato en Telesur, de toda esta semana que hemos estado acá, yo empecé el lunes hablando de las carreras de caballos. Al ver el crecimiento ficticio o inflado o no de Rodolfo Hernández en las encuestas, uno sentía que era un caballo que venía de atrás en la carrera por la pista y que venía con todo el empuje y con toda la fuerza del que viene detrás tratando de superar. Y el otro caballo, Petro, que iba adelante a un paso rápido, pero que no estaba presionado por el hecho de tener que subir. Pasó lo que pasó, pues Rodolfo Hernández quedó 12 puntos por detrás de Petro, lo cual también es significativo. Pero si uno hablara de carreras de caballo, yo no sé si a usted le interesa ese tema, ¿cómo haría el caballo que va adelante, o sea Petro, para ganarle la carrera al que viene de atrás atropellando? ¿Y cómo haría el que viene de atrás atropellando para atropellar más y pasar al que va primero? Lo malo de tu metáfora es que habría que sumar 2 caballos, que es el caballo Fico y el caballo Rodolfo. O sea, que a Gaviria lo llaman el caballo Gaviria. Eso es otra historia. No lo sabía. Pero lo cierto es que no es... Petro sí sigue siendo Petro. Y va a la cabeza. Pero Rodolfo tiene que sumarle a Fico. Es decir, usted ya no cabalga en 4 patas, sino cabalga en 8. ¿Y no será que ahora que el uribismo le da el apoyo directo a Rodolfo Hernández, una parte de su electorado que no es uribista por definición, se retire de ahí diciendo no, pero si esto finalmente sí es el continuismo uribista, hablando de caballos? No, porque hay otra cosa, y es el afán de ganar te lleva a negociar cosas. Si el voto colombiano... Por eso, pero digo, no de las bases. Por eso, pero la gente de a pie cuando se mueve con razones, pues
ya las razones están sobre la mesa. Sí. Cuando te mueves con impulsos, pues, hombre, es que Rodolfo puede ganar. Eso ya implica un mensaje muy grande para una fanaticada que quiere ganar. El voz a voz, sí. Y eso pesa Que muchísimo. quiere ganar inclusive contra sus propios intereses, que es el drama profundo de la historia de la política colombiana, ¿no es cierto? Ahora, el problema grave está en cómo hace uno para explicarle a alguien que ha sufrido lo terrible de las EPS, que se le han muerto familiares por el paseo de la muerte, y sin embargo siguen votando por quienes defienden las EPS y el sistema de salud privado. ¿Cómo es posible que la gente que está viviendo en unas condiciones paupérrimas con un salario informal y sigue votando? O sea, ¿cuál es el problema? Tiene que ver mucho con la premodernidad. Ya me dirán que es un discurso vacío. No, es un discurso bastante lleno, y es que está en una fase profundamente premoderna de la colombianidad. Pero suponíamos de alguna manera que usted lo decía, que con no solamente el paro, sino el movimiento social, que ya tiene una historia de prácticamente 3 años, esa premodernidad se había superado, y los jóvenes pues de alguna manera sí lo demostraron, ¿no? Sí, el problema es cómo pasamos de, como decían las madres, me enseñaban las madres de Plaza de Mayo, hay que pasar del llanto a la política, del llanto válido al grito político. El problema es si la juventud ha entendido, y con esto no quiero ser electorero, pero que hay que combinar la calle y la urna. Y hay un sector de la sociedad colombiana, de los jóvenes del paro, que ha dicho muy bien el paro, pero la urna no. Eso es un punto importantísimo. Entonces, si no logramos que la gente identifique, y claro, también tiene que ver con errores graves de mensajes oportunistas en la política con relación al paro. Y guerra sucia mediática contra todo lo que signifique paro. Exactamente. Entonces, frente a ese escenario, uno dice, ¿cómo hacemos para crear un escenario diferente que permita, vayámonos a los barrios? Entonces tenemos que volver a Puerto Resistencia, tenemos que volver a las Américas, al Portal Américas, donde dolorosamente siente uno que los jóvenes no entraron, pero siento Luis Ernesto Gómez por la puerta grande. Estamos es una hablando contradicción. de política casi local. Luis Ernesto Gómez era el antiguo jefe del gabinete de Claudia López, y Portal Américas fue un sitio de resistencia muy importante. Donde Luis Ernesto Gómez se puso del lado de la policía y representó violaciones sistemáticas de derechos humanos. Y ahora tarde a la campaña de Petro. Entonces, sí. claro, entonces la pregunta es ¿qué mensaje quieren dar? Porque, a ver, entre la llegada de Luis Ernesto Gómez, los coqueteos al neoliberalismo de Alejandro Gaviria, Sí. y los acercamientos impunes a las élites sionistas, uno de los grandes 3 mensajes erróneos que mandó Petro en su mensaje, por lo menos desde donde yo lo veo, la pregunta es, o tocamos las puertas de eso que se llama lo popular, o tocamos las puertas de eso que se llama lo clientelar. Pero esa idea de servirle a 2 amos, que la Biblia, aunque ni tú ni yo somos creyentes, pero la Biblia lo dice claro, a raticos, uno no le puede servir a 2 amos. Entonces aquella idea de me voy a acercar a las élites, me voy a acercar al clientelismo, y a la vez me voy a acercar a un voto de conciencia de los muchachos del paro, lo siento, pero ahí hay que tomar partido. Y yo pienso que la única manera es, primero, ser muy agresivo. Segundo, ir casa por casa, hablarle a las bases, buscar a los jóvenes y mandar un mensaje Pero esa transparente. no es la política del pacto histórico. Pues entonces, lo siento mucho, pero están llamados al fracaso. Bueno, o estamos llamados al Me fracaso. voy a permitir, en la apretada síntesis y muy rápidamente, Víctor de Currea acaba de llegar de Ucrania como corresponsal de guerra y como observador. En 3 palabras, ¿cómo ve usted el futuro de la guerra en Ucrania? Hombre, ya es una guerra mundial en términos económicos. Y quiero referirme a eso. Los precios para producir soja o soya en Argentina, el precio del aceite de girasol en España, el precio del pan en Alemania, El trigo. disparados. La alimentación de sitios con guerra como Yemen, Afganistán, Siria, Palestina, dependen del grano de Ucrania o de Rusia. Es decir, aunque la guerra no ha salpicado militarmente todo el mundo, económicamente yo ya me atrevo a hablar de una 3ª guerra mundial en esa magnitud. Luego, la solución a esa guerra es mundial, no puede ser de otra manera. No puede ser sino mundial. Y la segunda es que ya uno no sabe qué es verdad o qué es mentira. Hay un triunfo absoluto de la publicidad y la propaganda sobre el periodismo, y lo que lleva a que contar la realidad
sigue siendo una cosa secundaria porque lo importante es hacer la propaganda. Como acá, no es tanta la diferencia, salvo que acá la guerra no tiene las consecuencias funestas desde el punto de vista humano y humanitario como en Ucrania. Tatiana, sigue por favor en Caracas.